Hoy vamos a dedicarle esta clase, ya que es la última de este periodo, a una palabra que está muy de moda y que vino del mundo de la filosofía. Cuando una palabra que viene del mundo académico se instala o se pone de moda, suele visualizársela de manera contradictoria, como para muchos está buenísimo que así suceda, para muchos otros no. Es como que le quita de algún modo rigor, pero es una interesante discusión que hay entre la academia y la divulgación, digamos, hasta qué punto los conceptos que vienen teóricos, ¿no?, del mundo académico ganan o pierden, digamos, a la hora de acceder a un público más masivo. Los que hacemos divulgación, obviamente, estamos siempre de acuerdo con que ganan, ¿no? Porque son accesibles a cada vez más gente y pueden ser utilizados para una transformación concreta en el cotidiano. Hablamos en este caso de un término que seguro han escuchado muchísimo en los medios de comunicación, que es el concepto de deconstrucción, que además está, digamos, muy de punta por su utilización por el movimiento feminista, por la filosofía de género, que utiliza el concepto, aunque el concepto no proviene estrictamente desde allí. La palabra de construir, que aparte vieron que como que uno no termina de entender qué significa, proviene en realidad, o sea, se la debemos a un filósofo llamado Jacques Derrida, un filósofo francés, que en el año 1967, en un texto llamado De la gramatología, introduce esta categoría para hablar de una forma en la que se presentan los textos. Al principio la palabra de construcción tiene que ver con eso, con el mundo, digamos, de la palabra y el mundo de los textos. Los textos no necesariamente significan lo que parece que significan. Hay como que poder leerlos, casi como, diríamos, buscándoles a los textos, no lo que claramente parecen significar, sino lo que de algún modo también ocultan. Y esta idea de la deconstrucción empieza después como a traspasar el límite de los textos y puede ser aplicada a cualquier aspecto de la vida, digamos, cotidiana. Por eso hablamos de deconstrucción de la identidad, deconstrucción de los vínculos. O sea, empezamos a utilizarla para hablar de lo que querramos. Ahora, ¿qué significa? En esa utilización, si quieren, más amplia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de deconstrucción? A ver, deconstruir no es destruir. Deconstruir no solo no es destruir como se nos quiere hacer creer muchas veces, o se la pone a la palabra en ese lugar, sino que deconstruir es como desmontar, es como desarmar. Vieron que la palabra tiene obviamente en sí, ¿no?, el concepto de construcción. Cuando uno deconstruye, ¿qué desmonta? ¿Qué desarma? Algo que se nos presenta a la vista como si no hubiese tenido un origen. Algo que se nos presenta a nuestro cotidiano como si fuese algo natural, obvio, hecho así desde siempre y para siempre. Cuando deconstruimos, desarmamos lo que no parece haber sido en su momento armado. Entonces lo que hacemos es como desenmascarar que detrás de muchos conceptos que llegan a nosotros hay una historia, hay un interés, hay una intención. Sobre todo lo que se deconstruye es el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Bueno, un pensador alemán llamado Heidegger, para mí es quien mejor lo explica el sentido común con el concepto de impersonal. Miren este término, sé. ¿Qué es el impersonal sé? Pensamos lo que se piensa, sentimos lo que se siente, deseamos lo que se desea. ¿Quién es ese sé? Nadie y todos. El anónimo, ¿no?, dice Heidegger, el uno, dice Heidegger. Como cuando decimos uno piensa, ¿y a quién nos referimos?
a esa totalidad de la que somos parte. Muchas veces creemos que estamos pensando y sin embargo nos están pensando. Y nosotros reproducimos ideas que creemos propias, pero no son más que la repetición de formatos previos en los que estamos insertos. El problema es que nos creemos libres y autónomos cuando no estamos más que reproduciendo lo que otros necesitan que digamos, que sintamos o que deseemos. Por eso la deconstrucción pone el acento acá, en ese desmontaje del sentido común. Cómo muchos términos que tenemos a la mano y que utilizamos muy seguros y certeros de su significado, si los empezamos a cuestionar, les empezamos a hacer preguntas, vamos a ir deconstruyendo por qué se nos presentan de ese modo y no de otro. Por eso siempre deconstruir es un ejercicio de, por un lado, desnaturalización. Y por eso genera la deconstrucción tanta controversia, porque para la deconstrucción nada hay estrictamente natural, sino que todo aquello que se nos presenta como natural, en realidad lo que encubre es una intención, un orden dado, que no es el único, pero que se nos manifiesta como si fuera definitivo y como si fuera la única manera de darse. La desnaturalización es una práctica o un ejercicio que nos hace tambalear nuestro sentido común. Sobre todo porque estamos muy arraigados a ideas que creemos que son por naturaleza incólumes, que no pueden ser de otro modo. La deconstrucción lo que demuestra es que al no haber nada, entre comillas, natural, porque no es que no haya naturaleza, sino que la naturaleza siempre es producto de una intervención cultural, de una intervención de poder, que lo que hace es mostrarla de un modo y asentarla de esa manera fija, lo que de algún modo genera es una zozobra en nuestra tranquilidad existencial. Es asumir que estamos cambiando todo el tiempo y que entonces nada puede ser definitivo, ni presentarse en su ultimidad, decimos en filosofía, o sea, como si no pudiese ser de otro modo. Por eso la deconstrucción es también un ejercicio de desidentificación. Y este concepto es otro de los que más molesta, más perturba. Porque, ¿qué es desidentificarse? Para la deconstrucción no vamos en busca de la identidad. No intentamos saber quiénes somos, sino que intentamos dejar de ser lo que han hecho de nosotros. Más que ir en busca de nuestra identidad, estamos cuando deconstruimos tratando de desmarcarnos de esas molduras, de esas etiquetas en las que nos han colocado desde nuestro nacimiento. Nacimos y ya éramos muchas cosas, ya teníamos un género, ya teníamos una clase social, ya teníamos una nacionalidad. Ese ya teníamos es algo preimpuesto que en muchos casos termina presentándose como natural. Y por último, y se darán cuenta, que la deconstrucción es siempre una práctica o un proceso de politización. Politización en el sentido amplio del término. ¿Por qué? Porque cuando deconstruimos nos damos cuenta que saber es poder. Que como decía Nietzsche, la verdad tiene que ver directamente con una compulsa de poder, porque lo que termina mostrándose o manifestándose como certeza cotidiana, aquellas certezas de las que nos asimos, ¿no? De las que nos arraigamos para ir viviendo nuestra vida diaria, cuando nos damos cuenta que todas esas certezas son en realidad versiones o interpretaciones de algunos que se imponen sobre otras, nos damos cuenta que en el fondo, también en el mundo de la verdad, se juega la cuestión del poder.
por eso, ¿sí?, como dice esa famosa frase o proclama que arroja el feminismo a finales de los 60, la idea de que lo personal es político, la clave de la deconstrucción es ir a problematizar y a encontrar justamente este tipo de estrategia de imposición detrás de una verdad, del interés de los privilegiados, buscar en ese lugar las formas concretas de emancipación. Hacer filosofía cuando todo se derrumba es fácil, ¿eh? Ves la crisis y ves los bordes. Lo interesante, lo divergente, lo discontinuo, lo deconstructivo es hacer filosofía cuando todo funciona bien, cuando te crees seguro, estable, cuando sentís que todo funciona como tiene que funcionar. En ese momento, cuando menos uno piensa que hace falta problematizarse, es cuando más la filosofía tiene que hacer su trabajo, porque justamente si hay un lugar donde el poder entreteje su eficacia, es en la normalización de nuestra vida cotidiana. El poder más eficiente es el que no se ve.